Buenos días amigos, aquí os traemos un podcast más, el segundo que hacemos con vídeo, esperamos que os gustará el primero. En este podcast os vamos a traer noticias como siempre, os vamos a hablar sobre lo que es la metagenómica. Santi, ¿de qué nos vas a hablar en tu tema principal? De surgencias. Surgencias oceánicas. Oceánicas. Manel nos va a llevar hasta Panamá con el tapón de... Darién. En planetología, Santi... Sí, hablaremos de la heliosfera. Heliosfera. Yo voy a seguir hablando en el Zoo de Ana sobre la inteligencia de las aves, ya veremos sobre cuáles. Y bueno, os traemos también mala ciencia como los demás podcasts. La hora de la Tierra. Bueno, pues buenos días a Santi Rodríguez. Muy buenas. Manel Alemán. Buenas, Ana. Hola, y yo soy Ana Merenciano. Y nada, ¿me traéis novedades? ¿Qué ha pasado esta semana? Bueno, esta semana no lo sé exactamente porque... Hace tanto tiempo que no grabamos. Sí, pero bueno, una de las cosas interesantes en las que no hablamos en el anterior podcast, pero ya estaba funcionando, era que hay cierto debate en la comunidad científica o en las revistas científicas porque han salido nuevos estudios relacionados con cuándo aparecieron las flores y eso es bastante interesante. Son muy importantes las flores en las plantas y es bastante interesante porque lo han acotado más. Antes no se sabía, era un rango de tiempo muy largo entre lo que eran las primeras pruebas, por así decirlo, genéticas y las primeras pruebas de restos que han dejado las flores. Es que las flores también no dejan muchos restos. Es difícil, ¿no? Y eso será muy recientes. Han concretado más sobre... Lo han concretado más. Y... es más antiguo de lo que se... Sí, son un poco más antiguas. Son 150 millones de años. De antigüedad. No me he leído el artículo. Tú no te has leído el artículo, hombre. 150 millones de años más antiguas. No, de hace 150 millones de años. Sí, eso. Bueno, no lo sé ahora mismo. Estoy metiendo un poco la pata. Pero claro, si me haces preguntas difíciles. Bueno, no importaba. Pasamos a las noticias. Desde la creación del Centro de Exploración del Fondo Oceánico de Kobe, en el año 2015, los investigadores han realizado 3 viajes para estudiar la caldera del volcán Kikai, al sur de las islas principales de Japón. De estos viajes se ha confirmado que en el interior de la caldera existe un domo de lava gigante formado después de la última supererupción de hace 7.300 años. Se trata de uno de los domos más grandes hallados en un volcán postcaldera, contando con un volumen de más de 32 kilómetros cúbicos. La composición de este domo difiere de la erupción que dio lugar a la caldera gigante y coincide con la composición de la lava que creó el volcán de la isla cercana de Satsumo Iwo Jima. Los investigadores consideran que es posible que exista una acumulación de lava bajo el domo volcánico. Para este hallazgo se utilizaron los últimos equipos de investigación existentes montados en uno de los buques de investigación de la Escuela de Posgrado de Ciencias Marítimas de Kobe. La elección de este volcán se produjo por 2 razones. En los volcanes terrestres es difícil la realización de las observaciones a gran escala utilizando terremotos artificiales y resulta más complicado la detección de las acumulaciones de lava debido a que éstas se encuentran a mayor profundidad. Además, la caldera Kikai fue la última en formarse del archipiélago. En su próximo viaje, los investigadores planean la utilización de la reflexión sísmica y robots submarinos para aclarar el proceso de formación de la doble caldera. Además, planean utilizar métodos sísmicos y electromagnéticos para determinar la existencia de una acumulación de magma gigante junto con la Agencia Japonesa de Ciencia y Tecnología de la Tierra y el Mar. Y se llevará a cabo una prospección subterránea a gran escala para intentar obtener imágenes de alta resolución del sistema de magma dentro de la corteza terrestre. Vaya.
Santi se queda pillado. Sí, los dos. No solo Santi. Me he quedado un poco... ¿Te has puesto? Espera, ¿me lo puedes explicar un poco mejor? Al principio he entendido lo de que, bueno, Es que al final la no lo he lava entendido correspondía tampoco. con la de la otra, bla, bla, bla. Pues bueno, este es un equipo de investigadores de Japón, japoneses, que llevan 3 años estudiando el volcán Kikai, que ha sido el último en que se ha formado en el archipiélago de Japón. Pero que se ha visto que podría haber lava. Claro, ellos precedente han visto, antes. bueno, esto es una caldera submarina, o sea, está bajo del mar. Santi, deja de reírte. No, si no es gracioso esto, simplemente me gusta que sea una caldera submarina. A mí todo lo que sea del mar me gusta. Bob Esponja. Bob Esponja Entonces, es mi ídolo. la han gastado porque como existe la escuela de ciencias del mar de Kobe, que se ve que está cerca, la verdad no sé, Les pillaba bien y no han sé dónde dicho, "Venga, está, vamos a dónde estudiar está esto". la caldera exactamente en Japón, pero Ya. digamos que les ha resultado muy fácil estudiarla mediante reflexión sísmica y robots submarinos durante estos años, y que planean seguir con este proceso de investigación. Que han descubierto que era más antiguo de lo que se pensaba porque el domo corresponde con la lava de otro volcán que es más antiguo. Exacto. Un artículo en Nature Communications explica cómo el sistema de corrientes marinas del Océano Atlántico Norte y las precipitaciones en el hemisferio occidental siguen una fuerte correlación. El autor, Kaustubh Vamos. Tirumalai, de la Universidad de Texas en Austin, Nunca lo hubiera dicho. ya, comparó la fuerza de las corrientes superficiales en el Golfo de México y las lluvias en Norteamérica para llegar a esta conclusión, con datos paleogeográficos, instrumentales modernos y también modelos climáticos. El estudio comenzó realizando un seguimiento de los cambios en la circulación oceánica en detalle. A partir de los sedimentos del Golfo de México, extraídos durante el verano de 2010, se realizaron cortes correspondientes a 30 años y se estudiaron los foraminíferos presentes para determinar la temperatura y la salinidad de las aguas. En esta región del océano es donde se genera la corriente del Golfo, que impulsa aguas tropicales hacia el mar de Noruega, y la diferencia de densidad es un factor para el movimiento de la corriente. Los sedimentos representan los últimos 4.400 años y, al estar divididos en secciones de 30 años, ofrecen una buena resolución temporal para estudiar los cambios siglo a siglo. Por otra parte, se compararon con datos provenientes de proxies climáticos que indican la precipitación, como los anillos de los árboles o la dendroclimatología, más concretamente, y los sedimentos en cuevas. Los datos marinos indican un claro debilitamiento de las corrientes, en especial en la pequeña edad del hielo, entre 1450 y 1850, que se relacionan con ciertos patrones de precipitación en diferentes puntos del continente americano. Y esos puntos no solo son en Norteamérica, también hay en Perú, hay en Venezuela, hay en Puerto Rico. Que se corresponden. Sí, han estudiado cómo cambia la precipitación. A ver, Las corrientes. yo creo que... Bueno, la cuestión es que está en una zona que está un poco separada del Golfo de México. Ujú. Entonces esta zona separada, para que llegue agua superficial allí del resto del Atlántico, tiene que ser la corriente muy fuerte. Entonces todo esto está relacionado. Entonces, por eso hay cierto tipo de foraminíferos que solo aparecen cuando se dan ciertas condiciones, que las corrientes son más fuertes o que las corrientes son menos fuertes, porque ellos también, hay diferentes especies, hay muchas especies, y también pueden mirar los isótopos por ejemplo, de la calcita que producen los foraminíferos, y ver qué tipo de temperatura había en esa época en el océano, sabiendo, pues eso, como explicamos en otras ocasiones, el oxígeno 18, el oxígeno 16, cuál es la diferencia, y a partir de eso saben qué temperaturas había. Lo que pasa es que, bueno, también es una cosa que a mí me parece que obviamente está relacionado, porque si tienes corrientes más fuertes y agua más cálida, siempre va a haber más humedad, pero bueno, como no es solo en la zona más cercana al Golfo de
México, que además está cerca de Texas, tiene más interés porque al parecer afecta a todo lo que es América. Ya digo, hasta Perú es donde han mirado estas cosas. Los océanos primordiales tuvieron oxígeno 250 millones de años antes que la atmósfera, según la Universidad de Minnesota. Gracias al uso de señales isotópicas, se ha llegado a la conclusión de que los océanos disponían de oxígeno antes que el aire, durante tanto tiempo como el que ha pasado desde la aparición de los dinosaurios en la Tierra hasta nuestros días. Las conclusiones del estudio son el resultado de la creación de un detallado modelo de reacciones químicas que tuvo lugar en los sedimentos oceánicos. Los sedimentólogos se fijaron en el ciclo del azufre y simularon los patrones según los cuales 3 isótopos diferentes de azufre se podrían combinar con rocas sedimentarias antiguas. Comparando los resultados del modelo con datos de rocas antiguas y agua de mar, pudieron determinar cómo los niveles de azufre y oxígeno estaban relacionados y afectaban a las concentraciones de oxígeno y sulfatos en el agua marina antigua. Los paisajes finlandeses son conocidos por la ciencia desde hace décadas. Sin embargo, geógrafos de la Universidad de Turku acaban de descubrir una nueva forma de terreno gracias al uso de tecnología láser desde aviones. Se dieron cuenta de que aparecían formas triangulares que en principio pensaron que eran debidas a un error en los escaneos del láser. Sin embargo, seguían apareciendo y formando patrones, así que fueron a hacer el trabajo de campo sin saber muy bien lo que se iban a encontrar. Se trata de montículos de 2 a 5 metros de altura y entre 100 y 200 metros de longitud, cubiertos de bosque, en terrenos con gran cantidad de rocas, por lo que decidieron llamarlos murto, derivado del finés murtoma, que significa tierra rota. Tras el descubrimiento, se han observado también en Suecia y es posible que se encuentren en más lugares antiguamente cubiertos por casquetes glaciares. Claro, es que esto es una cosa que es a tan gran escala que una persona normal no lo puede ver. Porque muchas cosas se están descubriendo y se han ido descubriendo gracias a la tecnología de los satélites y todo esto, la teledetección. Pero esto es como... esto es láser desde aviones. Esto se podría hacer desde drones, ¿no? Eso, también. Exacto, como el podcast anterior. Hemos hablado de esto. Sí, además es muy difícil de verlo en la realidad porque está lleno de bosques esa zona. Sí, dice que son montículos de 2 a 5 metros de altura. O sea, esto es formado en la época glaciar. Claro. Pero se lee murto. Murto. Okay. Murto. Es que no sé finés. Con la O, no U. Murto, así que creo que has dicho. Bueno, es lo que tiene. Mucha gente ya dirá que si son antiguas pirámides y cosas así, ¿no? Es que como son solo de 5 metros, uy, ya verás. Igual queda... Y si vas cavando hacia abajo, es la cúspide de la pirámide. Igual, no sé, igual puede ser eso, ¿no? O sea, pero ¿sabes cómo? Es que a mí no... Jolín, me encanta la mala ciencia. Es que ha visto el canal de historia hoy. No me hace falta, viéndoos a vosotros, que iba a decir... Eso, que no me queda muy claro en la noticia qué es lo que forma estos... O sea, pone que es por zonas que hubo ya. Ah, ¿qué es lo que los ha creado? Sí, eso. Pues simplemente el hielo moviendo... Exacto. Porque allí había glaciares muy grandes, el hielo moviendo las rocas, entonces igual se amontonaban. Y si se encontraban, no sé, puede ser, esto es una idea que se me ocurre. Si se encuentran un obstáculo, igual se amontonaba alrededor del obstáculo en la dirección en la que fluía el hielo y por eso quedaba en forma triangular. No lo sé, porque esto también es muy nuevo y tendrán que mirar qué tipo de cosas han ocurrido. Muy bien. Manel nos ha traído un nuevo tema sobre Panamá, algo sobre Panamá. Sí, bueno, os voy a hablar de la región del Darién, o más conocida como el Tapón del Darién.
Abarca diversas provincias, abarca la provincia panameña de Darién y las comarcas indígenas de Gunayala, Mandungandi, Huargandi, Emberagunán y los distritos de Chismán y el este de Chepo. Además del norte de los departamentos de Choco y Antioquia al oeste del Golfo de Urabá, en Colombia. Es un área selvática y pantanosa de muy difícil acceso que se ubica en la zona límite entre Panamá y Colombia. Es decir, es el punto de unión entre América Central y América del Sur. Es famosa por ser el punto en el que se interrumpe la carretera panamericana, que, como sabréis, cruza de norte a sur creo que he ido de los este Estados lugar Unidos. Como si fuera uno de los lugares más Uy, peligrosos los de Estados Unidos, no, perdón. No, de América Central. Sí. Bueno, yo te he entendido. Que es uno de los lugares más peligrosos del mundo, dicen, porque se mueven mafias de narcotráfico y guerrillas de Colombia y todo estuvieron ahí. No sé, es que me ha venido a la mente eso. ¿Por qué hace preguntas tan difíciles? Tan difícil. No, pero bueno, eso es Sí, conocido, ¿no? en realidad sí, es una zona bastante peligrosa porque hay bastante actividad paramilitar y de Creo que de narcotráfico. lo más conocido que es por eso. Está fuera de la ley. Bueno, de las primeras exploraciones no fueron muy bien, la verdad. Los primeros intentos fueron por parte de los españoles cuando hicieron el descubrimiento de América y les fue fatal, la verdad. Cayeron todos como chinches. Después lo intentaron los... Pero cayeron por enfermedades. Sobre todo por Animales enfermedades. peligrosos. Diversas fiebres y... Bueno, Pero eso era típico en Centroamérica, ¿no? Porque creo que también cuando construyeron el canal de Panamá los franceses sí, también tuvieron el dengue, cantidad de enfermedades. Luego el segundo intento por la conquista de esta zona la hicieron los escoceses en 1698 cuando fundaron un asentamiento comercial costero. Fíjate. En el cual la población que hubo allí y los militares que habían de Escocia y demás fue diezmada también por diversas enfermedades, aparte de por los ataques de los españoles. Repercutió tanto en lo que era la economía de Escocia que pocos años después llevó a la firma del tratado de adhesión con la corona de Inglaterra. ¿En serio? En serio. Yo con este dato me quedé un poco Todo loco. todo loco, pero bueno. Después, la primera vez que se consigue realmente cruzar el tapón, ¿no? Es en 1960, cuando un equipo de National Geographic Ostras. atravesó por primera vez en un todoterreno, un Land Rover, que la apodaron... Y a machetazos, porque ya me... Sí, a machetazos, básicamente. Que la apodaron cariñosamente la cucaracha cariñosa. Yo no sé qué les pasó para ponerle ese nombre, porque las cucarachas son bastante asquerosas, pero bueno. Y aparte, en este equipo iban con un jeep también. Tardaron algo más de 5 meses en conseguir atravesarlo enteros, y ya que avanzaban un promedio de 200 metros máximos a la hora. ¿A la hora? A la hora. O sea, hay que decir que la cosa estaba putadilla. Este equipo estaba compuesto por una antropóloga de renombre de la época, Reina Arauza, y por su marido, el cartógrafo Amado Arauza. Ellos se dedicaron a cartografiar la zona, identificar las especies y los pueblos indígenas de las zonas que se habían encontrado. ¿Ellos eran de Panamá? Me voy a preguntar lo mismo. ¿O de Colombia? Por ahí. Pues no lo sé. Bueno. No lo sé. Si quieres lo busco, pero no lo sé. Perdón. Pegues en el por cierto. Puedes proseguir. Además de esto, de las investigaciones que hicieron y de lo que se publicó, se consiguió crear lo que actualmente es el Parque Nacional de Darién. Muchos años después, claramente. El parque fue declarado en 1980, se creó en 1980 y hasta 1981 no fue declarado como Patrimonio de la Humanidad Anda. por la UNESCO y, y 2 años después como una reserva de la biosfera. Es el mayor parque natural de todo Panamá, tiene aproximadamente unos 5.790 kilómetros cuadrados y cubre 1/3 de la superficie de la provincia de Darién. Se trata de, como ya he dicho, el parque natural más grande de Centroamérica y del Caribe. En él podemos encontrar diversas especies como el guacamayo, el jaguar, el capibara, que es un roedor muy grande. Sí, de eso nos ha hablado Ana. De eso nos habló Ana, concretamente es el más Muy grande del ricos. mundo. Perros salvajes y una gran variedad de anfibios y reptiles, loros,
como en casi toda Centroamérica, y sobre todo lo que se llama el ave nacional panameña, que es el águila arpía, arpía, que sí. supongo que Santi os pondrá Es una imagen emblemática por de aquí. casi todos estos países. Supongo. Supongo. No lo había oído nunca, Por pero... aquí. Lo que es el parque natural se encuentra compuesto por bosques premontanos y montanos, es decir, bosques de montaña y de premontaña. Bosques nubosos y bosques enanos, así como por grandes zonas de manglar. Ya así como un apunte así un poco más graciosete, ¿no? A lo largo de la historia reciente ha habido varios locos que han intentado volver a repetir la gesta de cruzar el tapón. La BBC tiene un documental muy bueno sobre esto, sobre la última intentona que se hizo. Pero así el más famoso es el coronel John Blatchford Snell, que era un reconocido explorador del Imperio Británico, en este caso era británico, que se planteó en la década de los 60 recorrer por carretera la distancia que había entre Alaska y el Cabo de Hornos, vía el tapón de Darien. Tiene que pasar. Para ello lideró un equipo de 60 personas en Ross Rovers que iniciaron esta aventura, ¿no? Cuando llegaron a la zona tuvieron la mala suerte, o la buena para nosotros, porque viene la parte graciosa, que les coincidió la época de lluvias, se quedaron atrapados los todoterrenos cerca de lo que es el eje de las ruedas traseras, todas metidas en el barro, y les reventaron. Y se quedaron cerca de 3 semanas completamente parados, sin poder avanzar ni nada, esperando a que les mandaran las piezas rediseñadas por Land Rover para aguantar esas inclemencias y demás, vía paracaídas. O sea, les bombardearon material. Tras este incidente se decidió que se atravesaría la zona con los vehículos montados en unas lanchas específicas para tal desempeño, que bueno, hoy en día siguen funcionando. Si quieres atravesarlo, más fácil es en velero o en barcas, Pero por la costa. por la costa, sí. Y por la zona de manglar. Exacto, eso y con avionetas. Y también hay como un servicio hace el de avionetas que conecta Panamá con la primera ciudad de Colombia. Y creo que también hay ferries. Sí, una especie de barquitos pequeñitos. La mitad del equipo de británicos que intentó esta medio locura se tuvo que retirar debido a enfermedades como el pie de trinchera, la malaria y diferentes tipos de fiebres tropicales que los dejaron bastante hechos polvos. Cuando al final el coronel Blatchford llegó al Cabo de Hornos, le hicieron unas preguntas y tal, y describió que la zona del tapón se trataba de la zona el mayor desafío de cruzar una zona de toda su vida. Cabe destacar que siempre han habido intentos de continuar la Panamericana por parte del gobierno colombiano, dado que ni a Estados Unidos ni a Panamá les interesa para nada que se construya por ahí la carretera. Sobre todo en parte a Panamá, porque destruirían una parte de su reserva de biosfera muy importante y de sus comunidades indígenas, y a Estados Unidos porque sirve como un tapón a la inmigración y al narcotráfico. Hombre. Que aún así se hace, ya te digo, el narcotráfico es un tapón siempre con temas de, sobre todo lo de las avionetas, lo tienen que sobrevolar y hay puntos clave por ahí de la policía y los militares, ¿saben? Sí, la verdad es que es no se sabe ni la gente que entra ni la gente que llega a morir intentando atravesar esta zona, la verdad. Hay imágenes en internet pues con vehículos antiguos en mitad de la selva, completamente comidos por el avance de las hierbas y demás. Y hay un par de documentales en YouTube gratis que muestran imágenes bastante chulas de la zona. Por lo que dices, tiene que ser súper húmedo, ¿no? Por todas las enfermedades que dices, de malaria, de pie de trinchera, que tiene que ser horrible, bueno. Y eso es todo. Para geoviajes. Sí, esta también era la parte de geoviajes. Sí, era un poco una mezcla. 2 por 1. Entonces, ¿tú crees que no lo va a intentar nadie más? No, seguro que sí. Sí. Pero esto alguien tiene que haber ido con una GoPro últimamente, ¿no? Pues seguramente, seguro. Ahora Santi nos viene con un tema muy suyo de oceanografía, porque él es oceanógrafo. Bueno, más o menos. Igual no me presentes así, no vaya. Igual no me presentes así porque la gente se va a pensar que soy Jacques Cousteau. Entre otras cosas.
Tiene un poquito de Jacques Cousteau, no lo vas a negar. Bueno, háblanos, sí, ¿qué son las algunas surgencias canas. oceánicas? Porque yo surgencias había oído, ya te digo, en aguas continentales, las típicas A ver, la fuentes, surgencia lo he puesto como nombre porque surgencia es lo que pone en la Wikipedia como nombre. Pero la verdad es que yo no he estudiado oceanografía en castellano, lo siento. Le llaman upwelling en inglés. También se llama afloramiento. Y la cuestión es que es un fenómeno muy importante que sucede en el océano y es bastante interesante. Son movimientos verticales de agua. Normalmente cuando pensamos en corrientes y pensamos en movimientos de agua del mar, se suele pensar en las corrientes que van horizontalmente por la superficie o incluso las corrientes que van en profundidad, que también son horizontales, pero también obviamente hay agua que sube y hay agua que baja. Y esto no sucede en todas partes. Se tienen que dar unas condiciones muy precisas para que el agua suba o baje. ¿Y a qué se debe? Se debe a varias cosas. Bueno, las urgencias y también los sitios donde se hunde el agua suceden en condiciones... Eso se llama downwelling en inglés, pero... Al contrario que surgencia. Claro. Todo esto es un juego de que el agua de la superficie desaparezca y desaparezca de cierto sitio y tenga que ser renovada por otra agua que viene de la profundidad. Entonces tenemos lo producen, por ejemplo, los vientos. Los vientos que suceden en superficie van contra la superficie del agua. Entonces, al empujar contra la superficie del agua, como ya explicamos en otra ocasión, cuando el viento le pega directamente al agua, el agua se desvía. O sea, no la mueve, cuando desplaza agua, no la mueve en la misma dirección que viene el viento. ¿Por la resistencia que ofrece? Por la resistencia que ofrece. La gravedad. Y cada vez cuanto más al fondo va, se transmite ese movimiento, más se va desviando. Y esto crea una espiral, y esta espiral tiene un nombre que se llama la espiral de Ekman. Sí. Entonces el agua recibe la fuerza del viento, la dirección, de una manera y se desvía a 45 grados. ¿Vale? Una pregunta tonta. ¿Es lo mismo que se dice lo típico de si estiras de la cadena en el hemisferio norte? No, eso creo que... Eso es por el Coriolis. Sí, está. Eso también es una de las cosas que causa afloramientos, pero es una cosa diferente. De todas maneras, eso que has dicho tú no es cierto. Ya, lo sé, pero es el mito que hay. Pero eso es verdad. O sea, el efecto Coriolis, esto no se ve a tan pequeña escala como en un váter. Necesitas kilómetros incluso para apreciarlo. Lo del si tiras de la cadena o tiras agua por un lavabo tal, depende más de la forma del lavabo, pero a nivel o de la inclinación que pueda tener que realmente de esto. Pero a nivel de lo que es un océano, una cuenca oceánica, sí que se producen estos movimientos de Coriolis y sí que producen lo que digo, a surgencias. Nivel de kilómetros o varios cientos de metros, cuando puedes empezar a apreciarlo. Por ejemplo, cuando tenemos las ¿cómo se diría? Cuando tenemos en las zonas ecuatoriales que se llegan a separar las corrientes ecuatoriales, esas, sí, ahí se producen surgencias a veces por este tipo de cosas. Pero bueno, hay varios sitios donde son muy importantes las zonas de surgencia. Y estos sitios serían la corriente de Canarias, que esa la tenemos aquí cerca, en las costas de Marruecos. La corriente de Benguela, de hecho, la surgencia más fuerte del mundo se produce cerca de Lüderitz, que es una ciudad, me parece que de Namibia. La corriente de Humboldt, que va a lo largo de Chile y Perú. La corriente de California, que es en Estados Unidos y México. Y la corriente de Somalia. Y si algo tienen en común todas estas corrientes es que
o sea, estas zonas donde hay estas corrientes, estas afloraciones, es que son zonas pesqueras muy importantes. Los caladeros de Marruecos en España son muy importantes. Son corrientes frías, entonces. Son corrientes frías todas, sí, además. Sí, la mayoría de pescado, no sé por qué es que suelen estar en corrientes frías, porque hay más oxígeno, más alimento. Bueno, lo que ocurre con el upwelling es que el upwelling trae dos cosas. Aparte de que la corriente fría no depende exactamente del upwelling, pero bueno, también todo influye. La corriente fría es porque desciende en latitud el agua en el giro del océano. Entonces, al descender en latitud, esa agua viene de latitudes más altas y siempre suele ser más fría. La cuestión con las zonas de upwelling es que al ir paralelo a la costa, todo este movimiento de la espiral de Ekman tiende a tirar el agua superficial hacia el centro del océano. Entonces tiene que ser repuesta por agua que viene de abajo. Claro. Pero el agua que viene de abajo está en contacto con minerales, está en contacto... Es agua fría también porque es agua más densa. Y el agua más densa siempre es más fría. Es lo más fácil es más fácil cambiar la temperatura que cambiar la salinidad, y son las dos cosas que influyen en la cantidad de densidad que tiene el agua. Y entonces esto, como aporta nutrientes y todas estas cosas, genera gran productividad biológica. Entonces se beneficia la cadena trófica, desde el principio de la cadena trófica, lo que son los autótrofos, como claro. las... ya reciben más minerales, que has dicho, de las profundidades, y ya se empieza a alimentar desde abajo. Y a partir de ahí, pues... sería el fitoplancton, lo primero que hay. De hecho, son zonas que también a veces se producen proliferaciones de algas, que es muy importante. A veces se produce demasiadas algas y eso causa mortalidad de peces, porque acaban con el oxígeno al tapar al tapar la luz solar. Y todos los niveles de la cadena trófica se benefician en general cuando no suceden este tipo de accidentes como las... y hay más, y por eso son zonas de pesca. Y luego una cosa muy interesante es que he leído últimamente, que yo no sabía, pero parece ser que es cierto. Han estudiado en Noruega que sí que esto... hay cierto tipo de energías verdes que pueden afectar a los ecosistemas marinos de una manera brutal, en zonas un poco restringidas, pero es una manera muy grande, y es produciendo upwelling artificial. Esto no lo sabía yo, porque hay varias formas en las que se forman upwelling. O sea, las turbinas estas marinas... Las turbinas marinas, como quitan aire del viento, o sea, como quitan energía del viento, lo que causan es a veces que producen que se hunda el agua, hundimientos de agua, y a veces urgencias de agua, al afectar sobre lo que es la velocidad del viento. Y esto lo han estado estudiando, lo estudiaron en 2008, me parece, en Noruega, y llegaron a la conclusión de que sí que puede producir este tipo de cosas. Y estos son las instalaciones gigantes de molinos de viento que hay en la costa, que es una cosa en la que no se suele pensar, porque siempre se suele pensar en los choques, se suele pensar en si producen algún tipo de efecto, que haya cables por allí o que... Claro, justo en esto de... Y eso puede ser incluso más importante, porque cambia todo lo que es la estructura del ecosistema en el que están viviendo. Es una de las maneras en las que también se produce upwelling, que no es debido a la fuerza de Coriolis, no es debido a los vientos, no es debido a la espiral de Ekman. Y otra de ellas, que también es bastante interesante, es que se produzcan por cuestiones de que pasen ciclones tropicales muy importantes. Eso también puede producir un levantamiento de las aguas del fondo. Y bueno, esas son las cosas que tiene el upwelling. Mira, muy interesante. Ya conocemos un concepto más sobre oceanografía. Yo sabía algún detalle, pero no... Claro, estaba más informada de Coriolis, de las urgencias de agua. Bueno, de Coriolis alguna vez igual también se podría hablar, que es interesante. Sí, podríamos profundizar más. Lo hemos mencionado alguna vez de paso, sí, pero no... Muy bien. Muchas gracias.
Bueno, y yo para el tema de hoy he traído uno un poco peliagudo para mí y bueno, para nosotros creo que está un poco casi escapándose de nuestro entendimiento, pero voy a intentar explicarlo de una forma muy sencilla, que es la metagenómica. Bueno, ya Pero esto está relacionado con la noticia que comentamos por el chat de que habían descubierto no sé cuántos lo de las bacterias tipos de bacterias arqueas que eran arqueas. muy diferentes de todo lo que se conocía, ¿no? Tuvieron que crear nuevos filos para estas bacterias. Entonces, ¿nos vas a explicar cuál es el mecanismo por el que lo hacen? El mecanismo sí, que ha sido gracias a la metagenómica. Esto, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Ciencia y la Cultura lo ha explicado muy bien en su página de divulgación. Entonces yo voy a copiarles a ellos, por así decir, para explicaroslo de una forma sencillita, que es como yo mejor lo he entendido. Es el estudio del material genético obtenido directamente de muestras ambientales, así lo explican. Y esto, obtenido directamente de muestras ambientales, quiere decir que en una muestra viene mucha diversidad de bacterias, microorganismos que puedes encontrar. También lo llaman genómica ambiental, ecogenómica, genómica de la comunidad, porque incluye multitud de microorganismos que pueden estar en aguas o en lodos o de un ecosistema concreto. Y esto se está usando para conseguir bancos de ADN. ¿Sabéis lo que es un banco de ADN? Supongo que... Bueno, yo supongo que... ¿Que pone mucho ADN junto? Algo así. Que guardan información Eso de las es. especies existentes y... Sí, es para guardar información a nivel global, sobre genoma de todo tipo de especies, en este caso de microorganismos, es lo que se centra, sobre todo bacterias. Persigue, como dicen, obtener secuencias del genoma, en este caso bacterias, que compongan una comunidad específica de un ambiente determinado, puede ser un lago, puede ser incluso de una depuradora, la depuradora del Pinedo, por ejemplo, es un ambiente. Pinedo, que es la de Valencia. Sí, por poner un ejemplo cercano, como puede ser de la Albufera, puede ser de una zona lodosa, donde se pueden extraer. Normalmente son entornos húmedos porque es donde proliferan las bacterias, tiene que haber humedad normalmente. Y extraen el ADN de estas muestras, lo rompen pueden ser mecanismos físicos o químicos. Y de la forma tradicional que se hacía esto antes, tenían que utilizar este ADN introduciéndolo dentro de otras bacterias y haciéndolo crecer dentro, y estos no podían hacerlos con todas, tenían que seleccionar determinados tipos de bacterias, entonces no podían estudiarse todas las comunidades, una comunidad entera, se perdía mucha información de otras bacterias, otras especies con las que no se podía realizar. Era una forma muy selectiva. Entonces, gracias a esta nueva forma de realización del estudio del genoma, como has dicho, han descubierto nuevas bacterias con las que antes se perdía esta información al no poder cultivarlas. Ahora no hace falta cultivarlas y pueden recuperar estas muestras de ADN, estudiarlo y de esta forma han visto que existían nuevos filos, no habían sido estudiados. O sea que el problema estaba en que no todas las bacterias se dan como son buenas como para que sean cultivadas. No puedes hacer de cualquier cosa. Es como en los zoos no puedes meter cualquier animal. Algo así es lo que yo he entendido, porque ya te digo que es muy complicado. Yo no soy bióloga y menos aún a nivel de microorganismos, pero he entendido que es algo así. En las formas tradicionales se hacía un cultivo y para estos cultivos ya tenían bacterias, digamos, preexistentes para cultivo, condicionadas en laboratorio, y para que funcionara esto, esto no funcionaba con cualquier tipo de bacteria. Entonces las que funcionaban y crecían dentro de este cultivo bien, las que no. Ahora, rompiendo el ADN y estudiándolo de la forma que lo están haciendo con la metagenómica, sí que tienen la
esta posibilidad de que no se les pierda, no es por cultivo ni por clonación. Entonces ya pueden romperlo, estudiar el ADN, digamos, las secuencias. O sea, vamos a ver, que me aclare yo un poquillo. Antes hacían un cultivo, ¿no? Y ahora van directamente a lo que sería el foco de generación de la bacteria y la extraen directamente. Rompen las cadenas de ADN y lo estudian. Lo tienen en los bancos de ADN. Claro. Y ahora, gracias a eso, se han descubierto, pues eso, nuevas especies, miles de especies. No tengo el número exacto, pero... A mí me parece que eran 8.000. Wow, ¿ves? Me parece recordar. Sí, algunas miles, pero y las que van a descubrir. Y bueno, esto pues está aumentando la biodiversidad, lo que sabíamos, ¿no? de la biodiversidad que tenemos en nuestro planeta, pues está... Lo que pasa es que las bacterias nunca cuando se habla de cosas de biodiversidad suele tener la connotación de que estábamos hablando de plantas y animales. Y no se le da valor a las bacterias y sobre todo a las arqueas tampoco. Es como... Eso que es lo que es. Sí, es un poco... Sabemos que hay muchas y que de muchas clases, pero todo el mundo tiene una imagen un poco negativa de las bacterias y no les preocupa mucho. Pues deberías, pues estamos llenos de bacterias y son muy importantes para nuestra vida. Bueno, sí. Seguro que el primer organismo, no sé si se le puede llamar organismo, pero ser vivo que subió al espacio no fue Laika, seguramente fue alguna bacteria en el Sputnik anterior. Seguramente. Vaya. Bueno, y más de una. Están en todas partes. Bueno, y entonces metagenómica, ¿qué quiere decir? ¿Como más allá de la genómica o más allá de los genes? O... Eso es lo que... Meta es más allá de... yo creo que quieren decir como... ¿cómo decirlo? Una muestra global, algo más bien. Como que lo ves de una escala más global, que incluye... Porque estás cogiendo una muestra de un ecosistema, ¿no? Entonces te incluye toda la microbiota de ese concreto, del lago, del lodazal, de un suelo, de un mico del bosque, no sé. Entonces es a una escala del ecosistema. Lo llaman también, lo que digo, genómica de comunidad, genómica ambiental, ecogenómica, para que os hagáis una aldea. Y espero que os haya parecido interesante. Mala ciencia. Y en esta nueva sección de Mala Ciencia, Santi nos va a traer un tema de avionetas. Sí, porque supongo que todo el mundo ha escuchado hablar de los agricultores del sudeste de España que dicen que hay avionetas que cuando va a llover las mandan para que deje de llover. Entonces, esto es lo que vamos a tratar en este Mala Ciencia, que, bueno, se dice... A mí me parece que no es así y en general no soy el único que piensa lo mismo, porque AEMET ha incluso escrito en su blog oficial, ha escrito una carta referida, es la Agencia Española de Meteorología, referida a esto. Básicamente por lo que no puede ser, a veces las conspiraciones existen, eso es cierto, pero... Que a veces las conspiraciones se cumplen y existen. Claro, el hecho de que haya conspiraciones alguna vez, pues es porque te demuestra que alguna vez sí que existen. Pero bueno... Lo que pasa es que en este caso yo pienso que no existe tecnología como para hacer eso que dicen que están haciendo, porque... Y de una forma tan abundante y abundante, digo, porque cada 2x3, vamos, casi todas las semanas te están diciendo que está ocurriendo y tan gratuita. Claro, esto ha saltado otra vez a los medios de comunicación porque en enero se han reunido estas organizaciones con el delegado del gobierno en Murcia, y ha dicho el delegado del gobierno en Murcia que se ha comprometido a instar a los militares a que presten atención de estas cosas. A invertir dinero público. Invertir dinero público, sí, en estas cosas. Son ciudadanos también la gente que piensa esto, y también hay que satisfacerles sus derechos. Pero es una cosa que, como digo,
tan imposible hoy en día, porque hay que tener en cuenta de qué estamos hablando. Estamos hablando de hacer desaparecer el agua de una nube. ¿En qué se basan para eso? Claro, pero pensemos antes que una nube tiene muchísima agua. Tiene muchísima agua. Un cúmulo normal tiene alrededor de unos 500.000 kilos de agua. Un cúmulo normal pequeño, un cumulonimbo de esos que hacen una tormenta de las que suelen caer por esta zona del mundo, puede tener incluso 9 millones de kilogramos de agua. 9 millones de kilogramos de agua, Son eso muchos supongo que elefantes. ¿Gigagrama? Sí, eso sería como 900 gigagramos, ¿no? Eso es cantidad de elefantes. ¿Cómo haces desaparecer esa agua? Esta gente dice que la avioneta va y echa algo que ellos dicen que es yoduro de plata. El yoduro de plata, para empezar, no hace eso. El yoduro de plata lo que hace es hace precipitar. Revés. Es al revés de lo que dicen. Esto, de hecho, lo hemos comentado en alguno de nuestros primeros Mala Ciencia, hablando de los chemtrails, porque una de las versiones de los chemtrails también hablaban de esto. Sí. Y bueno, sí, hablamos por encima. La cuestión es que sí que es cierto que dicen que se ha hecho y se ha hecho. Al parecer se hizo en los Juegos Olímpicos de Pekín, Sí. consiguieron... Lo que pasa es que estaba No, y se hace en España también. Esto es la parte de verdad que tiene, porque todo tiene una parte de verdad en la Sí. que se basa para después continuar en algo que es mentira. O Pero que no en los Juegos Olímpicos de Pekín hay que tener en cuenta que el esfuerzo fue titánico. Fue tan titánico que solo se hizo para las ceremonias, para la ceremonia de apertura y la de clausura. Utilizaron 8 aviones, utilizaron 241 cohetes y lo que utilizaron fue diatomita para hacer que no lloviese. Aparte de que hicieron llover en las inmediaciones para que no llegase esto agua. Lo que hicieron no fue que no lloviese, sino que hicieron llover antes de que llegara el agua Sí. hasta aquí. Sí, Y además, lanzando además, partículas. si nos acordamos de los Juegos Olímpicos de China, la mayoría de pruebas fueron lloviendo. claro, Ciclismo además... en pista, el ciclismo en ruta fue lloviendo, el maratón fue lloviendo, Sí, porque lo que que a pesar buscaban de era todo- reducir la polución. He estado mirando también en los periódicos porque eso es cierto. Y había el día 14 de agosto 3 horas de retraso en el tenis por la lluvia y también fue suspendida la competición de remo por la lluvia ese mismo día. O sea, es algo que, vale, no es algo fácil de hacer, es No, algo y tampoco dificilísimo de ver, hacer. claro, sí. Bueno, la forma que haces de que precipites es porque lanzas partículas, ¿no? Al cielo, a las nubes. sí, lanzas y esto partículas. hace que se condense antes el agua al entrar en contacto con una superficie. Se Sí. condensa y hace que precipite. El antes. yoduro de plata hace que condense el agua y... ¿Por qué se utiliza yoduro de plata o determinadas sustancias antes que otras? ¿Lo sabes? ¿Porque es más inocuo? No lo sé, Menos pero yo sé que contaminante. esto hace que suceda. Porque el Claro. yoduro de plata lo que se utiliza normalmente es para revelado fotográfico, que yo sepa, ¿no? Sí. Entonces Y no bueno, es, y no el es yoduro de plata, para lo que se suele En utilizar. realidad aquí en España se gasta siempre y un poco viene por... Creo que vendrá la falacia esta viene porque aquí en España se ha gastado sobre todo para evitar las granizadas. Claro, de ahí viene. Esa es la parte de verdad que tiene. Que Porque sí que cuando en el se campo- acercaban los meses de verano que podía granizar, Claro, se los fumigaba. agricultores saben que existe esto y como saben que existe esto, seguramente lo han distorsionado, por así decir. Sí, Se pero es piensan que han no- presentado alguna prueba. Entonces tienen como prueba muestras de agua que tomaron en un lugar de Murcia que se llama Moratalla y este sitio tenía muestras que tenían mucho aluminio, según ellos. Vaya, esto me suena. Ya, esto te suena, pero lo que quiero decir es otra cosa, es aluminio y no es plata ni es yodo. Ya. El yoduro de plata no, creo que no lleva aluminio, no lo sé, pero me parece, estuve mirando y no conseguí ver que llevas aluminio, igual sí que lleva. El caso es que el aluminio es muy común en silicatos, en feldespatos, en micas. Exacto, en suelos. Y para tener en cuenta de lo que estamos hablando, el 8% de los compuestos, de todos los compuestos que hay en la corteza terrestre, el 8% lleva aluminio, algún tipo de aluminio, así que es muy común. Es demasiado común como para decir Ya. que... A ver, también depende en la muestra, el parámetro que dé. Claro. No sé. Entonces, otra cosa más que me gustaría decir al respecto, es una cosa que viene muy de antiguo. Es una cosa que viene de hace por lo menos 40 años o más. Y ya salió en el año 1994 una concentración de 3.000 personas en Almería por esta razón. Pero he leído en La Opinión de Murcia, en el blog, un señor que se llama José Luis Hervás, y decía que igual lo que habría que hacer simplemente es mirar
cuánto llovía entonces y cuánto llueve ahora. Y yo lo he mirado porque he dicho, ¿por qué no lo vamos a mirar? ¿No? ¿Es cierto que llueve menos ahora o no es cierto que llueve menos ahora? Él dice que sí que llueve menos y que llueve menos como un 5% menos. Yo lo he mirado con datos, a ver, he escogido unos datos que igual no son los mejores, pero son los que me daba el NOAA. Yo he elegido los que he querido. He elegido del año 1941 al año 1952 todos los meses y del año 2012 al año 2017. Podía haber cogido el mismo número de años, pero por alguna razón no lo he hecho. La razón es que tenía que borrar muchos datos a mano y bueno, el caso es que lo he contado y es cierto que llovía más antes y a mí me da que hoy en día llueve un 80% de lo que llovía en la década de los 40 y principios de los 50 en esa misma zona. Puede ser por muchas cosas, no solo por cuestión de... Tenemos que tener en cuenta que ha habido mucho desarrollo de las urbanizaciones en todos estos sitios, entonces igual hay muchos factores de los que se puede hablar. Es cierto que llueve menos, pero tampoco quiere decir que haya avionetas, porque además es que es dificilísimo crear eso. Simplemente yo lo que veo en los datos es que es verdad, pero... 80% el clima es cambiante. También nos están diciendo siempre que el clima de esta zona con el cambio climático va a ser más desértico. Esto es una prueba de que eso sí que es cierto también, sea por lo que sea. Puede ser por cambio climático de este tipo, puede ser por simplemente el clima es cambiante o bueno, vete a saber. Pero bueno, lo de los aviones yo creo que está fundado en lo del antigranizo que decíamos y que precisamente lo que hace es precipitar antes, así que no. No, mala ciencia. Bueno, Ana, que no estáis hoy en Tuzo. Pues como os dije en el anterior podcast, me parecía muy interesante la inteligencia de los animales, de las aves concretamente, y voy a continuar, digamos, voy a hacer la inteligencia de las aves 2. Esta vez os he traído a los córvidos, la anterior vez fue sobre rapaces. Sí, sobre aves pirómanas, ¿no? Exactamente, pirómanas australianas. Y ahora no son pirómanos, hacen herramientas. Los córvidos es, como os dije también, una de las especies de aves más que se consideran más inteligentes, incluso una de las especies del reino animal que se considera más inteligentes. Bueno, aparte de sus interrelaciones sociales, que son muy complejas, también tienen una inteligencia que, como os voy a contar, un estudio que, bueno, este estudio ya tiene bastantes años, no es una novedad, pero me parece muy interesante sacarlo en esta ocasión, que se ha visto como una especie concreta de cuervo, de los cuervos de Nueva Caledonia, Corvus moneduloides, ha aprendido a usar, no solo a usar palos como herramientas, sino a transformar estas herramientas, a crear ganchos, digamos, así, hacer forma de gancho. Estás tocando demasiado. Perdón, un momento. Ganchos. Es que esto cuando hacemos solo audio no puedo hacerlo. Tengo que aprovechar. Y bueno, eso, con material vegetal, para conseguir atrapar arañas, insectos dentro de los árboles, de la corteza de los árboles, etcétera, y bueno, cazar su alimento de una forma mucho más eficiente, 10 veces más eficiente que si fuera un simple palito, que ya se tiene constancia de algunos animales. O sea, que se hacen un tenedor. Sí, un gancho, como un anzuelo, digámoslo así. Ah, como un anzuelo. Sí, se hacen como un anzuelo. Y como os digo, hay constancia de otros animales, tanto aves como mamíferos que utilizan herramientas, por ejemplo, herramientas, entre comillas otra vez. Los chimpancés utilizan palos para extraer termitas o hormigas. Eso, típica imagen de Exacto. Documental, ¿no? Las nutrias también utilizan piedras para romper conchas, tal, pero no se había visto hasta ahora en el mundo animal, a excepción de los humanos, que no solo utilizaran un producto, un recurso natural como herramienta, sino que lo transformaran para hacer una herramienta más eficientemente.
o sea, manipularlo para transformarlo en algo que realmente es mucho más eficiente. Es la primera vez que se tiene constancia, ya os digo, aparte de los humanos, y son los córvidos. Bueno, los humanos, los primeros ganchos o anzuelos que se tiene constancia son de hace 20.000 años. De eso hace nada, unas cuantas cientos de generaciones. O sea, como el doble de tiempo del que tenemos agricultura. Solo. Fijaos. Que ya existían cuchillos y de todo en esa época, ¿no? De cuchillos de piedra y... Exacto. Sería paleolítico, ya empezaban a hacer lascas, ¿no? Las tal y los ganchos. Pues es posible que los córvidos lleven más tiempo empleando estas técnicas. Ha habido otros, o sea, ya os digo que los córvidos como tal son muy inteligentes. Hay otros córvidos, creo que es en Japón, pero no estoy muy segura, que se han aprendido en las ciudades, en zonas urbanas, donde pasan los coches, han aprendido a lanzar nueces, a esperarse en el semáforo a que dejen de pasar los coches, que aplastan la nuez. Cuando se pone verde para las personas, van, lo cogen y se lo comen y se lo llevan. Además suelen hacerlo cerca de los pasos de cebra, porque es donde controlan más que separan los coches y tal. Eso sí, esto hizo un programa David Attenborough sobre esto. Yo sé que ha salido por algún documental porque he visto los vídeos en YouTube, sí. Creo. Pues sí que, bueno... No me acuerdo si era en Japón o con qué especie concreta, era un tipo de corneja. Yo he escuchado que eso sucede en California, pero también en Japón. Que creo que David Attenborough hizo uno en Tokio, creo. O sea, en varios lugares, sí. Los córvidos son increíbles. Hay algunas especies de córvidos que incluso han aprendido a vocalizar como los loros. O sea, son... Para otros capítulos hablaremos más de estas simpáticas aves. Pues muchas gracias, Ana. Nada, a vosotros. Planetología. Hemos llegado a nuestra sección de planetología con Santi. Y esta vez también vamos a hablar, en el podcast anterior hablamos de que vivimos en una burbuja por la cuestión del campo magnético. Uh-huh. Y es cierto que vivimos en una burbuja, pero que nos protege del viento solar, pero a su vez el espacio que hay entre los planetas no es el más inhóspito que puede existir, porque dentro del espacio que hay entre las estrellas, el que se llama espacio interestelar, como la película. Me gusta mucho. Sí, ya sé que te gustó mucho al final la película Interestelar que pusimos en Mala Ciencia. Bueno, no era mala del todo, pero creo que se ha llevado un premio, ¿no? No es mala del todo, no, para nada. Bueno, pues es peor incluso lo que hay en el espacio interestelar que lo que hay en el espacio interplanetario. Ajá. Porque hay muchos rayos gamma, rayos cósmicos que vienen de estrellas mucho más monstruosas que el Sol, cuásares, púlsares, núcleos galácticos activos, agujeros negros, todo ese tipo de cosas. Y lo que hay es, pues, en el medio interestelar hay gas, hay helio, hay sobre todo hidrógeno, obviamente, elementos más pesados que llaman metales los astrónomos y astrofísicos, aunque no sean metales, los llaman así. Hay polvo interestelar y, bueno, nosotros lo que tenemos en el sistema solar es una burbuja que nos protege de todo esto. Y esta burbuja se llama la heliosfera. Esta burbuja la crea el Sol, la crea el mismo viento solar del que nos defiende el campo magnético a nosotros. Cuando sale hacia más allá de Plutón, este viento solar protege a todo lo que es el sistema solar. Es muy curioso, porque el viento solar hacia afuera choca con el medio interestelar y mantiene a todas estas partículas nocivas que serían para nosotros, las mantiene alejadas. Pero lo que ocurre es que hay muy poca información sobre qué es lo que hay en el medio interestelar, porque obviamente es muy difícil llegar hasta allí. Y
también es muy difícil saber exactamente cómo es la heliosfera. Antes se pensaba que era alargada, como si fuese un cometa, porque el sistema solar se mueve a lo largo de la Vía Láctea, se mueve dando vueltas alrededor de la Vía Láctea, pero ahora se piensa que es como una esfera. La heliosfera, una esfera, que tampoco está mal pensado. Bueno, el nombre por lo menos. Como decía, no hay mucha información, aunque sí que hay información, porque de hecho tenemos 2 aparatos que han llegado al final de la heliosfera, que son los 2 Voyager de la NASA, que salieron en los años 70 de la Tierra, cruzaron en 2005 y en 2008 llegaron al choque de terminación, que es cuando empieza a hacerse muy denso el viento solar. Entonces eso ya es como que la zona terminal del viento solar es donde va a parar, y allí pues tiene más partículas. Y de ahí se pasa, cuando se llega al choque de terminación, después hay una zona que se llama la heliofunda. Esto está, según las mediciones del Voyager, está a 95 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Ajá. Entonces, si pones 95 unidades astronómicas del Sol, o sea que está 95 veces más lejos que la Tierra del Sol. Y esta zona se acaba enseguida. Los Voyager también ya la han cruzado, ya han dado fe de que han cruzado la heliofunda, y en la parte exterior se llama la heliopausa, y ahí es donde ya se pasa lo que es el medio interestelar. Y de hecho tenemos una grabación muy curiosa que he encontrado en YouTube, que es de la NASA, que podemos escuchar ahora. Esto que se escucha es el viento interestelar, o sea, el medio interestelar, cómo suena. Hostia, Esto que rollo, ¿no? tiene ese sonido tan curioso, es el viento interestelar captado por la sonda Voyager. Una vez ya salió, que esto lo presentaron en el año, creo que 2013. Así que ya tenemos viajeros interestelares a la Tierra, y simplemente pues eso. Estamos protegidos por la heliosfera, que no se os olvide. Madre mía, menudo audio. Pues muy mal rollo me ha dado, pero mola. Muy interesante, y bueno, ya hemos acabado con planetología. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado nuestro segundo podcast en vídeo. Espero. O primero. Sí. O el primero. Nuestro segundo podcast de vídeo. Y que nos sigáis viendo. Muchas gracias, Santi y Manel. Muchas gracias, Ana. a ti. Bueno, os recordamos que tenemos iVoox, donde podéis descargar todos los programas que vamos grabando. En Facebook nos podéis seguir en @la hora de la Tierra. Y en Twitter, que es donde más activos estamos, es @horatierra. También tenemos estamos más activos en Facebook. Eso. Uy, ¿Tienes dislexia? ¡Tengo dislexia! Bueno, y tenemos también una página web que es zemia.eu. Cemia. lahoradelatierra.cemia.eu. Y en YouTube podéis ver nuestros vídeos, en iTunes nos podéis escuchar, en ebooks. Y eso es lo que tenemos. Pues nada. Seguidnos y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Adiós! Agur. Chao.